Imagina por un momento un lugar en la Tierra tan vasto, tan remoto y tan peligrosamente hermoso que, a pesar de su existencia, sigue siendo un misterio para la gran parte de la humanidad. Un continente entero que es más grande de lo que tu mente puede procesar, donde las leyes humanas se desdibujan frente a la furia de la naturaleza. Pero lo más sorprendente de todo es que por más que quisieras, no puedes simplemente ir allí. No importa cuánto dinero tengas, no importa tu pasaporte, la Antártida te está esperando y a la vez te prohíbe el paso. ¿Por qué? ¿Qué secretos guarda este gigante blanco que lo hacen tan inaccesible? Y lo más importante, ¿quién decidió que este tesoro congelado no le pertenece a nadie y a la vez nos pertenece a todos? Prepárate, porque hoy vamos a desentrañar el misterio de la Antártida, el continente prohibido. Cuando piensas en la Antártida, seguramente te viene a la mente esa pequeña manchita blanca en la parte inferior de los mapas, una especie de apéndice polar, casi un adorno. Pero esa es la mayor ilusión cartográfica que nos han vendido. La Antártida es, en realidad, colosal. Es más del doble del tamaño de Australia, y lo suficientemente inmensa como para engullir por completo a Estados Unidos, México, el Golfo de México y una porción gigantesca del sur de Canadá. Hablamos de un territorio de casi 14 millones de kilómetros cuadrados, casi tan grande como Sudamérica entera. A pesar de su magnitud, no es un lugar al que simplemente llegas. La Antártida no es un país, no tiene un gobierno que la administre, ni policía patrullando costas, ni esas fronteras que también conocemos en el resto del mundo. Entonces, ¿qué o quién la rige? Desde 1959, todo este continente está bajo el amparo de un documento revolucionario, el Tratado Antártico, firmado por más de 50 naciones hasta la fecha. Y aquí viene la clave. Este tratado establece una premisa radical. Nadie puede ser dueño de la Antártida, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni nadie. Es un territorio global, dedicado a la paz y a la investigación científica. Por eso, no puedes simplemente comprar un billete de avión y presentarte allí a explorar por tu cuenta. Quienes realmente controlan el acceso no son guardias fronterizos con uniformes, sino los países desde donde parten las expediciones autorizadas, principalmente Argentina, Chile y en menor medida Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Para poner un pie en este continente, dependes de estas salidas oficiales, que suelen ser en barcos o aviones de operadores turísticos y logísticos extremadamente autorizados. Pero si la Antártida no tiene dueño, ¿quién diablos puede prohibirte entrar? Y la pregunta del millón, ¿por qué hasta ahora nadie ha logrado saltarse estas reglas y plantar una bandera o simplemente ir de mochilero? La verdad es que no se trata tanto de una prohibición con carteles y barreras, sino de lo que la Antártida misma representa y de su naturaleza implacable. Este continente está sepultado bajo una capa de hielo que, en promedio, tiene 2.160 metros de espesor. Para que te hagas una idea, si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar global subiría a unos 60 metros. Imagina esto, prácticamente todas las ciudades costeras del planeta, desde Nueva York hasta Sydney, quedarían sumergidas. Esto no es solo una amenaza, es una realidad potencial que la Antártida silenciosamente contiene. Pero la Antártida no es solo el lugar más frío de la Tierra, también es el más seco, el más ventoso y sorprendentemente el más elevado. Su altitud media es de 2.300 metros, mucho más alta que cualquier otro continente, y esto se debe principalmente a esa inmensa capa de hielo. Esa combinación letal de latitud extrema, altitud brutal y un aislamiento geográfico sin igual convierte la mayor parte del continente en un lugar completamente inhabitable para nosotros, los humanos. Por eso, en realidad, no hay nadie apostado para fiscalizar si intentas entrar. La propia Antártida es la frontera, el guardián. Para llegar allí, necesitas superar una de las barreras naturales más peligrosas y formidables del planeta, la corriente circumpolar antártica. Esta corriente oceánica es única en el mundo. Es la única que rodea completamente un continente, conectando los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en un torbellino sin fin. Fluye de oeste a este, impulsada por los vientos implacables que azotan constantemente esas latitudes. Y esto sucede porque la Antártida está situada de una forma particular en el Polo Sur, permitiendo que las aguas fluyan a su alrededor sin obstáculos continentales que las detengan. Esta corriente transporta 600 veces más agua que el mismísimo río Amazonas, creando una barrera líquida tan formidable que aísla térmicamente a la Antártida del resto del mundo. Funciona como un escudo térmico, impidiendo que las aguas más cálidas de los océanos del norte alcancen el continente. Y es esto lo que ha mantenido a la Antártida en un aislamiento climático perpetuo, preservando capas de hielo durante millones de años. Para llegar a la Antártida por mar, sí o sí tienes que atravesar el temido pasaje de Drake.
un estrecho de unos 960 kilómetros entre el Cabo de Hornos en Sudamérica y la península antártica. Este pasaje es, sin exagerar, considerado una de las aguas más turbulentas y peligrosas del mundo. Aquí es donde la ya poderosa corriente circumpolar antártica se ve forzada a pasar por un embudo, concentrando toda su energía y desatando condiciones marítimas extremas. Vientos de más de 100 km por hora son rutinarios y generan olas que pueden destruir las embarcaciones más modernas. ¿Quieres una prueba del peligro? Cientos de barcos se han perdido intentando cruzar el pasaje de Drake a lo largo de la historia. Antes de la apertura del Canal de Panamá, esta era la única ruta marítima entre el Atlántico y el Pacífico, obligando a los barcos comerciales a enfrentarse a esta pesadilla regularmente. Y una prueba viviente de este peligro es cómo los primeros seres humanos colonizaron la Antártida. Hablemos de Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Real Británica. Lideró 2 expediciones. La primera, a principios del siglo XX, estableció récords de latitud sur. Pero fue en 1911 cuando Scott partió de su base en la isla Ross con un equipo de 5 hombres, decidido a ser el primero en llegar al Polo Sur. Su travesía de 1.800 kilómetros a través del hielo antártico fue una agonía de 79 días de caminata extenuante, arrastrando trineos pesados. Cuando Scott y su equipo finalmente llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912, no encontraron la gloria que esperaban. En su lugar, hallaron una tienda noruega y una bandera ondeando al viento. Roald Amundsen, un noruego, había llegado 34 días antes. Amundsen, con una planificación meticulosa, el uso experto de perros de trineo y una ruta superior, había hecho que la llegada al Polo Sur pareciera relativamente fácil. Llegó el 14 de diciembre de 1911, plantó su bandera y regresó a su base, 39 días antes de lo previsto. Su expedición no perdió a un solo hombre. La tragedia de Scott, en contraste, es un testimonio brutal de la ferocidad del continente. Fue después de décadas de exploración peligrosa y de reclamos territoriales conflictivos que las principales potencias mundiales se dieron cuenta de que la Antártida necesitaba una regulación internacional. Durante la Guerra Fría, este continente, aparentemente inútil, se convirtió en una preocupación geopolítica. Varias naciones reclamaban territorios y establecían bases militares, aumentando la tensión. Sin embargo, en un giro sorprendente, durante el Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958, 12 países establecieron más de 60 estaciones de investigación en la Antártida. La cooperación científica internacional funcionó tan bien que estas naciones decidieron formalizar el acuerdo. Y así, en 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, que transformó el continente en un área dedicada a la paz y suspendió todas las disputas territoriales. Este acuerdo fue histórico. Prohibió actividades militares, pruebas nucleares y la eliminación de residuos. Además, garantizó la libertad y cooperación científica entre las naciones, convirtiéndose en el primer gran pacto de control de armas de la Guerra Fría. En 1991, el Protocolo de Madrid reforzó aún más esta protección, prohibiendo la minería por 50 años, la introducción de especies invasoras, el vertido de basura y cualquier actividad que pudiera amenazar el continente. Hoy, 54 países son signatarios del Tratado Antártico, lo que representa cerca del 90% de la población mundial. Esto significa que, prácticamente, todas las naciones importantes han acordado que la Antártida debe permanecer inaccesible para la explotación comercial masiva o el turismo descontrolado. Pero, ¿por qué tantas naciones aceptaron hacer que la Antártida fuera esencialmente inaccesible? La respuesta va más allá de la simple protección ambiental, aunque esto ya sería suficiente. La Antártida es un archivo climático natural único. Capas de hielo preservan información sobre el clima de la Tierra a lo largo de cientos de miles de años. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo antiguo nos cuentan la historia de la composición atmosférica terrestre en el pasado, permitiendo a los científicos comprender los cambios climáticos, tanto los naturales como los causados por el ser humano. Cualquier contaminación o alteración de estos registros naturales sería una pérdida irreparable para la humanidad. Antes del tratado, 7 países, Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido, tenían reclamaciones territoriales superpuestas. Estas se basaban en descubrimientos, proximidad geográfica o exploración histórica. El Tratado Antártico, de forma brillante, congeló estas disputas, impidiendo que conflictos territoriales se convirtieran en guerras reales. Al mantener la Antártida inaccesible para la explotación comercial, las naciones eliminaron los incentivos económicos que podrían haber provocado conflictos. Además, la Antártida alberga ecosistemas únicos que evolucionaron en un aislamiento absoluto durante millones de años.
organismos extremófilos, encontrados en lagos subglaciares, pueden contener las claves para entender la vida en otros planetas. Cualquier introducción de especies invasoras o contaminación podría destruir estos ecosistemas para siempre. De hecho, bajo el hielo antártico existen unos 400 lagos subterráneos. El más grande de ellos, el lago Vostok, permaneció aislado del resto del mundo durante 15 millones de años. Cuando los científicos lograron recoger muestras en 2012, descubrieron un ecosistema próspero con más de 3.500 secuencias genéticas únicas. Este aislamiento forzado de la Antártida ha generado consecuencias profundas para nuestra comprensión del planeta y para la geopolítica global. Al mantener la Antártida inaccesible, la humanidad preservó el mayor laboratorio natural del planeta. Allí, los científicos pueden estudiar el cambio climático sin interferencia humana, observar cómo evolucionan los ecosistemas en condiciones extremas y probar tecnologías para futuras misiones espaciales. La NASA, por ejemplo, entrena a astronautas en la Antártida para misiones a Marte, porque las condiciones son sorprendentemente similares. Aislamiento extremo, temperaturas brutales, un ambiente hostil y una dependencia total de sistemas de soporte vital. La razón por la cual no puedes ir a la Antártida no es solo porque sea peligrosa, que lo es, y en extremo. Es porque la humanidad tomó una decisión colectiva, una decisión trascendental, que algunos lugares son demasiado importantes para ser tratados como simples destinos turísticos o recursos a explotar. La Antártida permanece como el último gran territorio salvaje de la Tierra, un lugar donde la naturaleza aún reina suprema y donde los intereses de la ciencia y la paz superan a los intereses comerciales o las ambiciones territoriales. Su inaccesibilidad no es un obstáculo que debamos superar, sino una protección necesaria para preservar uno de los patrimonios más valiosos e irreemplazables de la humanidad. Y esa es la verdadera razón por la cual no puedes ir a la Antártida, y porque eso es fundamental para todos nosotros. Si este video te ha resultado interesante, no olvides dejar tu comentario contándonos qué información te ha sorprendido más. Y si quieres seguir descubriendo los rincones más extremos e insólitos del planeta, suscríbete para no perderte el próximo video.